Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en que esté viendo este video. Mi nombre es Víctor Manuel Pérez Mota y bueno, este es mi comentario en video sobre el ensayo Lo Siniestro de Sigmund Freud y sobre el cuento de Edgar Allan Poe, La Máscara de la Muerte Roja. Sobre qué es lo que encuentro de siniestro. Bueno, para empezar, La Máscara de la Muerte Roja trata sobre una enfermedad, una peste que está azotando un lugar en la Edad Media y cómo un príncipe con miembros de su corte se alejan de toda la peste para no contagiarse en, un, en una abadía. En este lugar hay varios cuartos, varias cámaras que pues, conforme va pasando la historia te van explicando sus colores, te van explicando el color de sus ventanas, que bueno, todos tienen un color específico y un color de ventana específico, pero aquí el que importa, por así decirlo, es el cuarto completamente negro con ventanas color rojo. Y bueno, ahí se aparece pues una figura extraña. Se aparece después de toda la historia, pues bueno, nos cuentan sobre un reloj que cada hora suena una alarma, entonces pues todo el mundo pues, se calla, ¿no? Todo el mundo, antes de esos sonidos, pues están hablando como que locuras, incoherencias, cosas así, están bailando al son de una música y todos con máscaras. Entonces, pues esta figura que había mencionado es igual una figura con máscara, pero esto es distinto, es diferente, ¿no? O sea, viene vestido de una túnica roja completamente y pues vaya, se representa la peste, ¿no? Esta enfermedad es una enfermedad donde pues te da una fiebre muy fuerte, sientes un agudo dolor, luego te dan vértigos y terminas sudando excesiva sangre. Entonces, para esto es algo muy temido. Y bueno, lo siniestro en este cuento se encuentra en que el príncipe ve en la Máscara de la Muerte Roja la representación de, de algo que se ha repetido muchas veces. Ha visto a demasiada gente caer, sucumbir ante esa enfermedad y verla representado en una figura pues animada, una figura pues humanoide en cierto punto, hace que recuerde todo eso y por ende empieza una neurosis y quiere atacar a esta figura. Y bueno, como decía y recalcando, se supone que esta enfermedad no debía tener una forma alguna, ¿no? No debía de presentarse de esa manera. No debía de... Es algo que nadie debía ver, ni el príncipe ni nadie. Esto acaba con la muerte de todos. Ven algo que no comprenden, algo que no pueden concebir y por ende es algo siniestro. Recordemos que lo siniestro es algo oscuro, es algo que no se puede ver, que está oculto, que cuando se ve te causa ese sentimiento de lo siniestro. Y bueno, a esta figura pues se le da un estatus de malévolo, ¿no? Dice también en el ensayo, bueno, retomando palabras del ensayo, dice que son figuras a las que se les atribuye algo malévolo, algo mágico, algo oscuro. Y eso también lo hace algo siniestro. Ahora el comentario sobre el ensayo. El ensayo nos habla sobre ejemplos de algo que se podría considerar siniestro, algo que se le puede dar la cualidad de siniestro. Nos pone varios ejemplos, ¿no? Aquí en un inicio, pues se habla de que, bueno, los estudios estéticos pues siempre se tratan sobre las cosas bellas, lo bonito que podemos sacar de una obra, pero bueno, este estudio, para hacer este ensayo, se trata de encontrar lo contrario, lo que no te causa familiaridad ni comodidad, es algo que se te hace incómodo,
se te hace algo difícil de creer o difícil de ver también, dependiendo el narrador hablando de gente que escribe este tipo de historias para provocar los sentimientos de lo siniestro. Y bueno, en el ensayo, en el escrito, podemos leer la perspectiva de Freud y pues bueno, haciendo como contrapeso sobre la opinión del psiquiatra Ernst Jentsch, que escribió el ensayo The Psychology of the Uncanny, que igual trata de desvelar los secretos de las historias oscuras para provocarnos ese sentimiento de que es algo siniestro, provocarnos ese miedo. Y bueno, aquí en el ensayo lo siniestro se describe con la palabra unheimlich, que bueno, es un antónimo de la palabra Heimlich. Heimlich o Heimisch, también esa palabra, quieren decir cosas que son familiares, cosas que es algo hogareño, doméstico, familiar o conocido. Y lo Unheimlich es todo lo contrario, es algo que nos puede provocar un miedo, un rechazo, un sentimiento de horror. Y nos hablan de diferentes términos en diferentes idiomas, ¿no? La palabra está en alemán, es una palabra alemana, pero igual nos pueden dar en diferentes idiomas una palabra que tenga pues un significado similar, ¿no? Nos hablan de el inglés, por ejemplo, ¿no? Utilizamos uncomfortable, uneasy, gloomy, uncanny, que quieren decir, pues sí, siniestro, ¿no? O igual, en francés, inquietant, sinistre, lúgubre, y en español, lúgubre, tenemos esa palabra, es parecida a la de francés, y pues vaya, siniestro. Para ejemplificarnos su punto de vista, Sigmund Freud se apoya de la narración del Sandman del autor E.T.A. Hoffmann como un gran ejemplo de lo que podría ser algo siniestro. Y en este ejemplo nos habla del estudiante Nathaniel, que se puede inferir o pensar que era paciente de Freud, al cual lo espantaban con este cuento, con este personaje. Le decía a su madre para que se durmiera o para que se portara bien, que si no la obedecía, este personaje venía por él. La versión de la madre no era tan por así decirlo, tan terrorífica, pero la versión de su niñera sí lo era. Era más bien que este personaje venía por los niños, les echaba su arena en los ojos, estos saltaban de sus órbitas, se los quitaban y se los podía comer. Entonces, esto no causó gran impacto hasta que asoció a este personaje con una persona real. Es que se habla de lo siniestro como que asocias algo que no debería tener una representación real en este plano de realidad, pero vaya, cuando ya lo ves real, cuando ya lo ves enfrente de tus ojos, es algo que causa ese efecto de lo siniestro, como retomando La Máscara de la Muerte Roja, igual, ver representado en algo animado algo que teme. En este caso, en el ensayo nos habla del abogado Coppelius, que era un amigo de su padre. Llegaba a su casa y Nathaniel siempre lo asociaba con ese personaje, asociaba que él venía por sus ojos, él venía exclusivamente para eso, ¿no? Hubo algunas expresiones de tal abogado que hizo que él asociara a este personaje con algo real. Y todo esto acabó de una forma trágica, en un suicidio, como se comenta en el ensayo. Y bueno, de esto concluye que lo siniestro emana de deseos, de fuerzas secretas, de la omnipotencia del pensamiento, animación de lo inanimado, objetos, efectos, todos muy corrientes en los cuentos,
muy comunes, es algo que se utiliza mucho en este tipo de cuentos oscuros para, pues vaya, hacernos sentir ese horror de lo siniestro. Y bueno, en cuanto a la realización de los deseos y omnipotencia del pensamiento, es que nos ejemplifica de que una persona que a lo mejor no es muy de tu agrado, le deseas a lo mejor un mal, ¿no? Y esto hace que, pues bueno, le deseas ese mal y ese mal en sí se cumple. Y eso hace que tú pienses que fue tu culpa ese contexto, fue tu culpa que le haya pasado ese suceso a esta persona. Piensas que tu pensamiento es tan grande que cuando lo deseas, pasó. Y cuando puede ser una coincidencia, ¿no? La animación de lo inanimado, como hemos dicho, es algo que no debería estar ahí, animado, moviéndose, pero sin embargo se mueve. Y en las historias se va revelando de a poquito, o sea, no te lo revelan luego, se va revelando de poco en poco hasta que ya se encuentra completamente inmerso en esa realidad oscura, en esa realidad siniestra. Y, y bueno, todo esto lo explica Freud con complejos infantiles reprimidos, ¿no? En cuanto a la historia de Sandman, Sandman les quita los ojos, que es quitarte un órgano. Eso es algo que causa, pues un horror, ¿no? El no tener uno de tus órganos, y esto proviene del complejo de castración, que nos explica que es cuando, vaya, dos niños descubren que no tienen el mismo órgano sexual, no tienen los mismos genitales, y esto da la sensación, por ejemplo a las niñas, de, de horror, de verse mutiladas, o sea, no tengo lo mismo que un niño, entonces es de verse mutiladas, es un trauma que se carga desde niños, ¿no? Y todos tenemos mucho esa fijación con perder algún miembro de nuestro cuerpo, perder un ojo, perder una mano. Aquí habla pues de los genitales, ¿no? Pero, o sea, perder cualquier órgano puede ser algo traumante, algo que no, que cuesta trabajo digerir cuando sucede. Igual nos habla del misterio de la muerte, ¿no? Eso es algo siniestro per se, porque es un lugar que nadie de nosotros conoce. O sea, en vida no lo vas a conocer, no sabes. Una persona en vida no te puede decir, me morí y reviví y esto pasa. O sea, no es algo que se puede lograr. Y igual el tener la incertidumbre de nuestro paradero, tener la incertidumbre de dónde vamos a ir al morir. Si existe un infierno, si existe una vida detrás, eso es algo oculto, algo secreto, que si en algún momento se nos puede o se nos revela, va a ser algo pues que no vamos a poder procesar, va a ser algo muy traumante, tan siniestro que nuestra mente no lo va a poder procesar. Y pues bueno, de eso habla del ensayo, para explicar las narraciones oscuras, narraciones de cosas que están ahí de forma oculta. Y para concluir nos habla de lo real e irreal, y cómo lo irreal en nuestra realidad, si se revela o si se ve en viva voz, puede causarnos un gran trauma por su calidad de lo siniestro.